noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Inglaterra primero y el Reino Unido más tarde han sido siempre una monarquía a lo largo de su historia, excepto un breve periodo durante el siglo XVII en que se convirtió en república. Dirigida esta por Oliver Cromwell, sigue siendo hoy uno de los episodios más controvertidos de la historia inglesa y europea. En 1629, el monarca inglés Carlos I decidió cerrar el Parlamento ante las crecientes demandas de este en el terreno político, que pronto amplió a los tributos y a los privilegios estamentales. Se inició entonces un periodo de 11 años, durante el cual se robusteció el absolutismo real y se reformó la liturgia anglicana para acercarla a la católica, mientras los puritanos se agrupaban formando un compacto grupo de oposición al monarca. Desde 1637 comenzó a manifestarse el conflicto con Escocia, que como los puritanos tampoco aceptaba las reformas de carácter religioso impulsadas por Carlos I. Los escoceses levantaron un ejército en 1640 que obligó al rey inglés a transigir momentáneamente hasta que éste se vio precisado de convocar a la Cámara de los Comunes para recabar ayuda económica, de modo que hubo de reunir el Parlamento y permitir la exigencia de que en lo sucesivo no podría imponer contribución alguna sin su aprobación. La actitud del Parlamento contraria a la guerra contra los escoceses empujó al rey a disolver este apenas unas semanas más tarde, pero la invitación escocesa del norte de Inglaterra le obligó a convocar de nuevo a la Cámara de los Comunes, que, agitada por los puritanos, que ya conformaban una compacta mayoría, pedía la instauración de una monarquía parlamentaria. En 1641 se produjo un levantamiento en Irlanda, lo que motivó que el Parlamento insistiera en retener el control del ejército. A fin de cuentas, Irlanda era católica, pero el rey se opuso y aquello generó un enfrentamiento que derivó en guerra civil, cuando el rey marchó sobre Londres con un ejército propio contra las tropas del Parlamento, y privado de las más importantes fuerzas militares y de los recursos para hacer la guerra, fue derrotado en Naseby en 1645 por el New Model Army de Fairfax y Cromwell. Aunque consiguió huir a Escocia, fue entregado y ejecutado en enero de 1649. El poder pasó entonces a manos del ejército dirigido por Oliver Cromwell, un radical puritano que creía firmemente que Inglaterra era la nación bendecida por Dios y los ingleses los benditos del Señor, destinados por este a un futuro glorioso. Parte de este destino era el de conquistar tierras por todo el mundo. Cromwell dirigió la invasión de Irlanda para aniquilar a los católicos aliados con los realistas ingleses. El resultado fue la muerte de unos 600.000 irlandeses, una tercera parte de la población, más la deportación masiva de irlandeses como esclavos a Bermudas y Barbados. Haría lo mismo más tarde con los prisioneros escoceses. Mientras el catolicismo fue prohibido, los clérigos católicos ejecutados y las tierras de la Iglesia confiscadas, la guerra contra la Escocia presbiteriana fue mucho menos cruel. Cromwell estableció un gobierno que favoreció el emprendimiento burgués e impulsó el imperialismo inglés, creando un poderoso ejército y una potente armada y expandiendo el poder inglés por todo el mundo. Al mismo tiempo, la sociedad creada por el puritanismo resultó gris y aburrida. Se prohibió la celebración de la Navidad, los festines y los villancicos. Aunque proclamaba la libertad religiosa, en realidad su persecución de los católicos fue implacable. Él mismo decía literalmente que no me meto con la conciencia de ningún hombre, pero si por libertad de conciencia queréis la libertad de celebrar misa, entonces os digo que no. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. Qué tipo, ¿verdad? Qué tipo, sí señor. Bueno, de fondo hay un enfrentamiento entre el anglicanismo, que con una innegable proximidad al catolicismo, y el puritanismo, una expresión muy radical del protestantismo de origen calvinista, ¿no? Es lo que está sobre el mantel en este caso, ¿no? Sí, pero hay muchas concomitancias con la Revolución Francesa que no se han querido ver por aquello de que se habla de la historia Whig, ¿no? De cómo la historia la han inventado, pues fundamentalmente eso, los ingleses. Y entonces siempre se presenta la Revolución Inglesa como una cosa mucho más razonable, que se solucionó, mientras que la francesa es la que se salió un poquito de madre. Pero lo que estamos viendo es una consecuencia bastante parecida, en el sentido de que la Revolución en Inglaterra la da un monarca, en realidad, que es Enrique VIII, motivos religiosos, y este, digamos, es su consecuencia natural, igual que la consecuencia natural de la Revolución Francesa son los jacobinos y al final Napoleón. Porque toda revolución acaba en una dictadura, en este caso la de Cromwell,
o en la de francesa la de Napoleón. Pero al final es eso, es decir, permíteme que mezcle religión y política, pero en este caso es muy obvio. Primero el rey dice, pero ¿quién es el papa para gobernarnos a nosotros? Y luego viene Néstor y dice, ¿y quién es el rey para gobernarnos a nosotros? Lo que no sabemos es si hace la revolución para instaurar una dictadura o si hace la dictadura para preservar la revolución. Hay veces que sospecho que es lo primero. Bueno, se habla de Robespierre como el primer totalitario, ¿no? Como que el espíritu del totalitarismo de algún modo habría tenido su germen, por situarlo en algún sitio, en Robespierre. A mí, sin embargo, siempre me ha parecido que estaba más bien en Cromwell, más de un siglo antes. Y de hecho Trotsky decía de Lenin que era el Cromwell proletario del siglo XX. Por algo lo diría, Trotsky sabía mucho de esto. Sí, digamos que si queremos mantener como la analogía con la Revolución Francesa, es como si Cromwell fuera a la vez Robespierre y Napoleón. Es Robespierre que se convirtió en Napoleón. De hecho, él mismo tenía a su izquierda, vamos a llamarlo así, unos grupos muy interesantes, los Diggers y los Diggers. Es decir, que eran socialistas que dejarían en pañales a Pablo Iglesias o a cualquiera. Es decir, que era de la comunidad no solo de bienes, sino también de mujeres, en fin, una gente muy divertida, y se los cargó irremisiblemente, igual que pudo hacer Stalin cuando llegó al poder y dijo, bueno, aquí tonterías las justas, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue las dos cosas. Fue el Robespierre que se acabó cargando el rey en nombre de esa religiosidad popular, y a la vez también fue el Napoleón que puso orden y se cargó a las facciones que le habían ayudado, pero que estaban a su izquierda y que amenazaban con convertir la revolución en una revolución permanente. En Irlanda sus partidarios llevaron a cabo matanzas sencillamente brutales y además deportaciones de irlandeses para reducirlos a la esclavitud y enviarlos al Caribe, por cierto. No sé muy bien cómo puede hacer un irlandés trabajando en el Caribe, pero lo tiene complicado. Sí, en Estados Unidos ha habido muchísimos. No me acuerdo qué autor calculaba que ha habido más descendientes de los siervos irlandeses y también ingleses de todo tipo que llegaron como esclavos legales, tal, que incluso que esclavos negros de África. Pero el caso es que uno no sabe muy bien cómo ha podido sobrevivir Irlanda, porque luego tuvieron lo de las hambrunas, la hambruna de las patatas y esas cosas. Pero efectivamente lo que hizo en Drogheda es una cosa que, o lo que hizo en general en toda la campaña irlandesa, es algo que solamente el poderío anglosajón permite que no se le considere al mismo nivel que Hitler o que cualquier otro genocida, porque cargarse un tercio de la población no es algo que esté al alcance de mucha gente. Destruyó un tercio de la población, entre unas cosas y otras, acabó con un tercio de la población irlandesa en lo que es una matanza, no sé decir sin precedentes, con consecuentes probablemente, pero sin demasiados precedentes en cuanto al volumen global y a la porcentaje, ¿no? Cromwell subrayaba, enfatizaba mucho el hecho de luchar contra la monarquía absoluta, pero realmente lo que le importunaba de la monarquía absoluta era la monarquía, no lo de absoluto. Sí, no, por supuesto. Cromwell al final es exactamente lo mismo que estamos hablando, es decir, que te conviertes en ya lo tuvimos en Calvino, o sea, al final, o sea, el puritanismo no es más que como se le llama al calvinismo en Inglaterra, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y ya sabemos lo que hizo Calvino en Ginebra, es decir, el rey podía ser absoluto en el sentido de supremo. No era en absoluto, porque no estaba, digamos, controlando la vida del pueblo, ¿no? De lo que hacía la gente. Era una monarquía autoritaria. Autoritaria, exactamente. No había nadie por encima del rey. Eso. Pero, en cambio, pues, lo que el pueblo hiciera, sus costumbres y tal, pues allá ellos. En cambio, Cromwell, exactamente igual que Calvino, exactamente igual que luego lo serían los socialistas, le interesaba lo que hacías tú en tu casa. Y eso fue lo que realmente hoy llamamos totalitarismo, es decir, cuando todos los aspectos de la vida tienen una referencia política y pueden ser controlados por la política. Eso y no otra cosa es lo que diferencia autoritarismo de totalitarismo. Cuando se afirma aquello de que lo privado también es político, de que lo personal también es político. Sí. Esa afirmación, nacida del mundo del feminismo, esa es la mejor definición que he encontrado efectivamente nunca del totalitarismo y es un referente para lo que está sucediendo en nuestros días. Una característica además del puritanismo es la prohibición de la alegría. Es decir, si ha sucedido en Ginebra... Mencken tenía una definición muy buena del puritano. Puritano es aquel que no puede vivir porque está siempre angustiado pensando que alguien en alguna parte puede estar pasándoselo bien. Es una definición que me encanta. Sí, es algo así, efectivamente, prohibir la Navidad, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir, no? Tendría que llegar
tiempo después Dickens para realmente recuperarla, digamos, icónicamente, ¿no? Toda la iconografía que conocemos de la Navidad y tal, es en Inglaterra, que es un país que la ha mantenido de una manera, digamos, muy bonita, muy llena de tradiciones, ha sido Dickens. Hasta Dickens pues era una cosa que se lo mantenía el pueblo, pero casi en secreto. Estaba permitido desde Carlos II, pero ya había estado tocada de muerte, ¿no? Ya hace el puritano Mr. Scrooge, ¿no? Exacto. Realmente. Bueno, tenemos apenas 30 segundos, pero un oficial realista en la Guerra Civil les dijo a los puritanos: nuestros pecados, los de los realistas, son los de los hombres. Nos gustan el vino y las mujeres. Los vuestros, los de los puritanos, son los pecados del demonio, la soberbia y la crueldad. Por supuesto, o sea, estos son satánicos, es decir, yo creo... No, efectivamente, son satánicos. Realmente Cromwell es una de las figuras que nos muestra cómo toda la historia que se nos ha enseñado, y para esto usted es especialmente importante, la figura de lo que usted está haciendo, es porque nos han enseñado la historia exactamente al revés, porque nos han enseñado con digamos, tendencia concreta. Pues don Carlos Esteban, creo que nos ha iluminado enormemente sobre este aspecto que sigue siendo muy controvertido en la historiografía europea y británica, y le agradezco especialmente su presencia esta noche entre nosotros. Muchas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.